de los libros que contienen el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica tiene sucesión y transmisión, pues su existencia se remonta al mismo Jesús. El resto de las iglesias surgen en el siglo XVI, por lo tanto, no tienen tradición alguna, y si la tuvieran sería la tradición de la Iglesia Católica, y este es el motivo de su rechazo. Al aceptar la tradición de la Iglesia, sería aceptar su autoridad. La palabra griega para definir tradición es paradosis. En el libro de concordancia sobre el Nuevo Testamento griego-español, que fue compilado por Jorge Parker y basado en la revisión de 1960, dice que la palabra paradosis se utiliza en los siguientes pasajes. Primera de Corintios 11:12. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Como podemos ver, San Pablo está alabando a la comunidad de Corintios, no por guardar el Evangelio, sino por guardar las tradiciones, lo cual se clarifica al saber que los evangelios en esa época aún no circulaban en las comunidades cristianas y el conocimiento de Jesús se comunicaba oralmente, o sea, en forma de tradición. San Pablo enseña a Timoteo para que éste enseñe a otros. Aquí vemos un ejemplo de tradición. Otro ejemplo, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido. Primera de Corintios 11:23. Aquí San Pablo está hablando de la Eucaristía. Así pues, el Señor mismo le entrega a Pablo la tradición. Pues Pablo no habla aquí de ningún libro escrito, sino de palabra escuchada, porque lo recibió del Señor. La revelación divina abarca la sagrada tradición y la sagrada escritura. Este depósito de la fe fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Ahora bien, el oficio de interpretar correctamente la palabra de Dios, tanto oral o escrita, ha sido encomendada al magisterio vivo de la iglesia. ¿Y quiénes son estos? Los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, nuestro Papa. La tradición, la escritura y el magisterio, o sea, los obispos, según el plan de Dios, están íntimamente unidos, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen a la salvación de los hombres. Los apóstoles y los primeros cristianos solo tuvieron tradición apostólica en forma de predicación, pues los apóstoles no se dedicaron a escribir, ni tenían mandato directo del Señor de escribir nada. Solamente muchos años después, algunos apóstoles, Mateo y Juan, van a escribir sus recuerdos del Señor Jesús. Marcos y Lucas escribirán luego sus libros. Uno, lo que escuchó de Pedro, Marcos fue discípulo de Pedro, y otro, lo que investigó de testigos oculares de la vida del Señor, Lucas. Hay quienes han dicho que el Evangelio de Lucas se lo dictó la Santísima Virgen María. Por eso es tan tierno, tan dulce, desde lo más profundo de su corazón.
Los otros apóstoles no escribieron mucho y dejaron más que todo su legado en forma de tradición en la iglesia. En las primeras comunidades cristianas circularon muchos escritos que se atribuyeron a los apóstoles, pero que en realidad eran de contenido herético. Herético quiere decir falso. En el año 397, los obispos de la Iglesia Católica, que era la única que existía, y para que no quede duda, después de que Constantino promulgó el edicto de Milán, dando libertad al culto cristiano, se reunieron en una ciudad del norte de África llamada Cartago, y allá se dieron a la tarea de definir cuáles escrituras eran apostólicas y cuáles no. ¿Qué concepto utilizaron para esta revisión? Pues sencillamente la tradición de la iglesia, ya que los evangelios no se definen solos, pues Jesús no dejó una lista de ellos. Ni Jesús ni los apóstoles definieron el canon de las escrituras que todas las iglesias utilizan hoy, hasta los testigos de Jehová. Fueron sus sucesores, o sea, obispos de la iglesia católica, los que lo hicieron. Es por esta razón que dudar de la iglesia es dudar de las escrituras. Hay un autor que se llama Scott Latourette, resalta en un libro que Eusebio, quien fue el primer historiador de la iglesia en los años 300 después de Cristo, hizo el listado de la sucesión de varios obispos y decía que estas listas de sucesión era una seguridad de que los evangelios fueron conservados y transmitidos sin error y que esto constituía la base de la Iglesia Católica. Las escrituras surgieron como una necesidad de la iglesia de conservar las palabras de Jesús. La Iglesia Católica definió las escrituras. ¿Por qué? Lo dice Pablo. Ella es columna y apoyo de la verdad y como tal ha definido, conservado y custodiado la palabra escrita y la tradición como auténtica palabra de Dios. Si la iglesia fue buena para definir la escritura, también es buena para definir la tradición, pues lo ha hecho con la misma autoridad. San Cipriano, padre de la iglesia, para el año 255 después de Cristo, escribió: Jesús edificó la iglesia sobre uno solo, y aunque después de la resurrección les dio a todos los apóstoles igual potestad, sin embargo, para manifestar la unidad dispuso con su autoridad que el origen de la misma unidad se iniciara en uno solo. ¿En quién? En Pedro. También San Ignacio de Antioquía, otro de los padres, escribe: donde no hay obispo, ni presbíteros, ni diáconos, no hay iglesia. Para concluir, el teólogo protestante, Robert Brown, protestante, miren lo que escribió: cuando miramos a la iglesia primitiva, los signos apuntan a Roma, a la iglesia que es pilar y fundamento de la verdad. Esto lo escribió un protestante. Y yo termino diciéndoles: católico confundido, seguro protestante. Por eso es importante formarse y decir: católico, defiende tu fe. Dios les bendiga y nos vemos mañana a las 2:50, si el Señor así lo permite.